y veo un árbol. Veo ese árbol que está perdiendo las hojas. Y cuando veo ese árbol que está perdiendo las hojas, uno se puede acercar, amado. Entonces, cuando tú te acercas a ese árbol, tú lo miras de lejos. Tú miras ese árbol y tú lo ves seco. Cualquiera puede pensar que ese árbol no tiene vida. Cualquiera podría pensar y decir, wow, ¿cómo es posible que ese árbol hayan pasado años y años y años y ahora esté seco? No, amado, es la temporada la que tú estás viendo. Es la temporada. Está pasando por una temporada de sequedad. Pero eso no quiere decir que la temporada que tú estés pasando va a determinar el rumbo de tu vida. Eso no quiere decir que porque tú estés pasando una temporada de sequedad espiritual, que estés pasando una temporada de sequedad económica, porque estés pasando una temporada de sequedad de salud, eso no quiere decir que eso va a atrasar tu vida, amado. Mira ese árbol se ve seco, pero eso no quiere decir que estará toda su vida seca. Eso lo que quiere decir es que está pasando por una temporada, por una estación. Son estaciones, amado. Lo que tú estás viviendo hoy, eso no va a definir tu vida. La estación que tú estás viviendo hoy es una temporada. Eso no va a definir tu vida. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Resiste, resiste, resiste los vientos, resiste las tempestades, resiste lo que te está haciendo la guerra. Una cosa yo te digo, la palabra dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ese árbol ha tenido que resistir temperaturas bajas. Ese árbol ha tenido que resistir momentos de calor fuerte. Ese árbol ha tenido que resistir viento fuerte. Y no quiere decir que seguirá así toda su vida. Eso no quiere decir que toda su vida estará seco. No permitas que una temporada que esté pasando tu vida trace el rumbo de tu vida. No, amado. Tienes que aprender a pararte en la brecha y a profetizar sobre tu casa. Tienes que pararte en la brecha y aprender a profetizar sobre los tuyos, sobre tu salud, sobre tu economía. Tienes que aprender a entender que son temporadas que pasamos en nuestra vida. El maestro nos lo dijo. El maestro dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero mira, confiado, porque yo he vencido. ¿Qué te quiero decir? Que lo que tú estás pasando es una leve tribulación momentánea. Y si es momentáneo, eso va a pasar. Eso va a pasar. Esa temporada que estás viviendo va a pasar. Solamente es una temporada. Y cuando vemos, nos damos de cuenta que hay algunos árboles que tienen hojas. Otros árboles no tienen hojas. Otros están más secos que otros. Eso nos enseña, aún hasta de la naturaleza aprendemos que no todos vamos a crecer a la misma velocidad. Unos van a mostrar más frutos que otros. Unos van a tener más hojas que otros. Unos van a tener más ramas que otros. Unos van a ser más altos que otros. Unos van a tener raíces más profundas que otros. Pero al fin y al cabo, todos seguirán siendo árboles. Al fin y al cabo, todos seguirán siendo árboles, amados. Por eso te das de cuenta que unos son más altos, unos tienen hojas, más hojas que otros. Unos dan fruto, otros no dan fruto. Míralos, amados, aprendemos de la naturaleza. El Señor nos dijo, ejemplo les he dejado. Aprender de la naturaleza, nos dijo el maestro. Entonces cuando yo veo la naturaleza, amado, y veo los árboles y digo, wow, me comparo con uno de esos árboles. ¿Qué te quiero decir? Que quizás pueda haber una temporada donde me sienta seco. Quizás, pero
tengo que entender que es una temporada, que eso va a pasar y tengo que resistir. Porque una vez que eso pase, vendrá que después de la primavera, sí, viene un día fuerte, el invierno. Después del invierno vendrá el bálsamo, el otoño. Y después del otoño va a venir el verano. Entonces tranquilo, amados, son temporadas que vivimos en nuestra vida, que tenemos que vivir y aprender de ellas. Son experiencias, amados, experiencias para poder ayudar a otras vidas que quizás son más pequeños que uno y no entienden por lo que están pasando. ¿Qué te quiero decir, amado? Aprende a entender que lo que tú estás viviendo, la temporada que tú estás viviendo, no va a trazar el rumbo de tu vida, pero sí te va a ayudar a otras personas a trazar el rumbo de su vida. No sé si me estás entendiendo. ¿Qué te quiero decir? Lo que tú estás pasando ahora, eso no va a trazar el rumbo de tu vida, pero sí te va a enseñar a ayudar a otras personas a trazar el rumbo de su vida. ¿Qué te quiero decir, amado? Hay cosas que pasan en nuestra vida que a veces no las entendemos. Y decimos, Dios mío, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué yo estoy viviendo lo que yo estoy viviendo? Tranquilo, porque tú eres la bendición. Tú eres la bendición. La bendición no era Potifar. La bendición no era el faraón. La bendición la cargaba José. Traicionado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Pero sin él entender que todo para un propósito mayor. Todo lo que estaba viviendo José era para un propósito mayor. Lo que tú estás viviendo hoy es para un propósito mayor. El Señor te está preparando para cosas grandes, para cosas mayores. Por eso estás viviendo. Date cuenta que tú resistes cosas que otras personas no pueden resistir. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Por qué resistes lo que resistes? ¿Sabes por qué resistes lo que resistes? Porque tú cargas identidad. Y no solamente cargas identidad, eres legalizado en el reino. Hay personas que no han sido legalizadas, que el enemigo los zarandea. Hay personas, alma mía, alaba la gloria de Dios, que no son legalizados en el reino. El enemigo viene, los zarandea y se van a correr. ¿Por qué tú ves que a ti te zarandean, a ti te jamaquean y tú te quedas firme, tú te quedas ahí parado como una palmera? ¿Por qué? Porque tú eres legalizado, amado. ¿Por qué a uno le quieren mochar un brazo y a ti te quieren cortar la cabeza? ¿Por qué? Porque tú fuiste legalizado en el reino, amado. Pero tienes que entender por qué fuiste legalizado en el reino. ¿Para qué fuiste legalizado en el reino? ¿Para qué, amado? Para poder ser de bendición a otras personas que lamentablemente no fueron legalizados en el reino. Pero Eliezer, yo di todo por la obra de Cristo. Yo di todo. ¿Sabes algo? Los discípulos dijeron lo mismo. Maestro, nosotros lo hemos vendido todo. Nosotros lo hemos entregado todo. Digan, ellos no lo vendieron, ellos lo entregaron todo por la obra de Cristo. Y Jesús le dijo, sí, ustedes lo han dado todo y por tal razón han conquistado ya el reino de Dios. Pero otras personas que lamentablemente no lo han dado todo por la obra de Cristo, simplemente han vendido y han inversionado para la obra de Cristo, así como hizo el joven aquel, ¿verdad? Que dice la palabra que personas empezaron a vender sus cosas y eso. Pero hay personas que no venden sus cosas, sino que las dan para la obra de Cristo. ¿Qué te quiero decir? Que lo que tú estás viviendo no va a trazar tu vida. Es una temporada. Es una temporada. Oye, mira los árboles. Unos más grandes que otros, unos más pequeños que otros. Pero al fin y al cabo todos dan hoja. Al fin y al cabo, alma mía, alaba la gloria de Dios. Todas están enterradas en el mismo terreno, alma mía. ¿Qué te quiero decir? Al fin y al cabo lo que tú estás viviendo te quiere trazar y decir, mira, todos servimos al mismo Cristo. Todos servimos al mismo Dios. Quizás uno a una velocidad más rápida que otro.
Quizás unos con unas raíces más profundas que otros. Quizás unos pueden aguantar unos vientos más fuertes que otros. Pero tú sabes lo lindo, lo que yo he podido aprender aquí, mira. Que si tú ves ese árbol y si viene un viento fuerte y se cae encima de ese otro árbol. Aquel árbol de atrás sujeta al árbol que está de frente. ¡Wow! Tenía que compartir esto, amado, porque mientras yo voy caminando por aquí y veo la naturaleza, empiezo a aprender, veo cómo la naturaleza empieza a ministrar a mi vida y me dice: Eliezer, estás viviendo una temporada. Esa temporada que estás viviendo no está trazando tu vida. Esa temporada que tú estás viviendo no fue lo que yo determiné sobre tu vida, pero es necesario que tú conozcas por lo que tú estás trazando y viviendo, porque para cosas grandes te he llamado. Y como te llamé para cosas grandes, tengo que prepararte para que tú puedas sujetar y aguantar a otras personas que son más débiles en la fe. Y por eso es que muchas veces pasas por situaciones, circunstancias, y dices: yo necesito que me escuchen a mí. Yo necesito hablar con alguien. Yo necesito expresarle mis problemas. Pero sin embargo viene el Señor y te trae una persona para que seas tú el que le des una palabra a esa persona. Y tú te quedas: ¿pero qué pasó aquí? Si soy yo el que necesito dar que me den una palabra. No. Tú estás conectado a la fuente. Hay personas que lamentablemente no están conectados a la fuente. Hay personas que en un momento dado estuvieron conectados y se han desconectado de la fuente. Pero sin embargo la palabra dice, ¿verdad? En 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 3. Y dice que pasamos por tribulaciones muchas veces para que podamos consolar a aquellas personas que están pasando por la misma circunstancia que en un momento dado tú pasaste. La única diferencia es que muchas de esas personas no cargan el Espíritu Santo, no tienen ese bálsamo que te puede conectar, que te puede ayudar, que te puede levantar, pero tú sí lo cargas. Por eso te da tristeza la injusticia. Por eso cuando tú ves un abuso, tú te quieres meter. Porque cargas el Espíritu Santo, amado. Por eso cargas un celo por la obra de Dios. Por eso. Porque tú sabes quién te llamó. Tú sabes quién te salvó de la muerte. Tú sabes quién te sacó de la cárcel. Tú sabes en aquel momento cuando estuviste a punto de morirte, quién te dio respiración boca a boca. No fue el hombre, fue Cristo, amado. Identidad. Si no cargas arena, yo puedo decir que eres falso. Tú me puedes hablar a mí de desiertos que has vivido, que has pasado desierto. Muéstrame la arena del desierto que tú has caminado. Muéstramelo. Porque tú me puedes decir y de 20 miles de cosas, que yo he caminado por el desierto y eso, que yo he peleado con gigantes. Está bien, tú has peleado con gigantes, pero tú has peleado con osos, tú has peleado con leones. Y has resistido. Y has resistido. La palabra dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. No te está diciendo que pelees con el diablo. El problema de muchos cristianos hoy en día, ¿sabes cuál es? Que nos ponemos a pelear con el diablo cuando el Señor dijo: nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza y todo. Y todo argumento que se meta en contra del conocimiento de Dios. Mira lo que te está diciendo la palabra de Dios. Te está diciendo: te he entregado unas armas que no son carnales. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que vas a pelear ahora no lo vas a pelear con los puños. Lo que vas a pelear ahora tú no lo vas a pelear con pistola. Lo que tú vas a pelear ahora tú no lo vas a pelear con machete. Lo que tú vas a pelear ahora tú lo vas a pelear en oración. Lo que tú vas a pelear ahora tú lo vas a pelear en ayuno. Lo que tú vas a pelear ahora tú lo vas a pelear con la palabra. Ya no van a ser carnales, sino poderosas en Cristo. Entonces el Señor te dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mira lo que te está diciendo. Tenemos una lucha, pero no es con la carne ni con la sangre, sino contra principados, sino contra potestades, sino contra gobernantes, sino contra huéspedes que gobiernan en las regiones celestes. Entonces, ahí es donde entramos el problema, que empezamos a pelear una pelea que no podemos vencer con nuestras propias manos.
El Señor te dijo, no pelees, resiste, resiste, resiste. Resiste, Eliezer, pero se me están viendo mal las cosas en la economía. Resiste, Eliezer, pero es que estoy enfermo. Resiste, Eliezer, es que tengo un familiar en la cárcel. Resiste, resiste, es una temporada. Eso no va a distinguir el rumbo de tu vida. Eso no lo va a definir. Resiste, amado, resiste lo que tú estás viviendo. Resiste lo que tú estás viviendo en el eterno. Resiste, resiste, resiste. Y de nosotros huirá. Y de nosotros huirá. Es una temporada. Es una temporada. Es una temporada. Esa temporada pasará. Lo que estás viviendo va a pasar. Te entiendo, te comprendo. Yo también lo viví. Yo también hubo un tiempo donde me sentía que estaba en el horno de fuego. Eliezer, pero que claro, es fácil cuando hablamos del horno de fuego, pero cuando el horno de fuego tiene tu nombre, claro, entiendo. También estuve en ese horno de fuego. También hubieron momentos donde me sentía que no podía caminar. Pero cuando tú entiendes que tú solamente vives para esto, dependes para esto. Yo le decía a unos hermanos, la otra vez en la iglesia, y yo le decía, mira hermano, yo estoy en la iglesia en contra de mi voluntad, lamentablemente. Y digo en contra de mi voluntad porque mi carne no quiere hacer nada de lo que está haciendo. Pero tengo que entender que a mí la carne me costó 23 años de cárcel por obedecer a mi carne. Y que cuando yo obedezco al Espíritu, aunque quizás no tenga el reconocimiento que tuve en el mundo, aunque quizás no tenga el dinero que en un momento dado tuve en el mundo, cargo la paz que no cargaba en el mundo. Aunque quizás en aquel tiempo me encontraba preso, ¿sabes algo? Me sentía más libre que muchas personas que estaban en la calle. ¿Y qué pude entender, amado? Que lo que yo estaba viviendo en ese instante, que lo que yo estaba pasando en ese instante, estaba preparando mi vida, estaba capacitando mi vida para lo que yo me iba a enfrentar luego, más adelante, en la calle. Y por eso te digo, hermano, si tú estás pasando por algo, no lo hagas por ti, hazlo por el Señor. Porque si lo haces por tu fuerza, no lo vas a hacer, no vas a poder hacer nada. Tienes que entender que nuestro mejor momento está cuando estamos en el Señor. Que nuestros pies, donde tienen que estar caminando, es en dirección hacia el Señor. Y que cuando nosotros hacemos sometemos nuestro espíritu a lo espiritual, podemos entender luego el propósito del Señor en nuestra vida. Y por eso he podido resistir, aguantar, amado, todo lo que he podido vivir y aguantado. ¿Por qué? Porque estoy agradecido de aquel que me salvó de la muerte. Estoy agradecido de aquel que me libertó. Alma mía, alaba la gloria de Dios. No lo hizo el dinero, no lo hicieron los psicólogos, no lo hizo la calle, lo hizo Cristo. Es el mejor camino, amado. Renunciar a todo por la obra de Dios. Empiézate a negarte a ti mismo. Empieza a caminar para el Señor en contra de tu voluntad. Oye lo que te estoy diciendo. Cuando tú empieces a someter tu carne y empieces a caminar en contra de tu voluntad para la obra de Dios, vas a poder obtener revelaciones que no se te han podido dar. ¿Sabes por qué? Porque está muy en la tierra. Está muy conectado al terreno, aquí en la tierra. Y Dios no puede, Dios no tiene que ver nada con la carne, amado. No, Dios no puede hablar con la carne. No tiene que ver nada, amado. Y es el problema que está pasando hoy en día. Mira, amado, quiero darle un cortito testimonio. Yo le explicaba a mi esposa los otros días que cuando yo estaba en la cárcel, cuando el Señor a mí me llamó dentro de la cárcel, el Señor me dice, tú eres vino nuevo en odre nuevo. Y el Señor empieza a mostrarme, wow, montones de cosas, donde llegaba a lugares, y el Señor me llevaba a esos lugares para que yo le diera una palabra de parte del Señor. Después me llevaba para otros lugares, y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Me dice, eres vino nuevo en odre nuevo. Y después que me dice esas cosas, recuerdo yo, amado, ay, Dios es terrible, amado.
es poderosa, amado. Cuando después que me enseña eso, ¿sabe lo que me enseñó? Una red. Me enseñó una red. Y cuando yo veo esa red, yo digo, Dios mío, ¿qué tú me quieres decir con esta red? Me dice, yo los llamo a ustedes para ser pescadores de hombres. Pero de la misma manera que yo los llamo a ustedes para que fueran pescadores de hombres, también el enemigo ha creado su propia red. Y lamentablemente la red que creó el enemigo, sabemos que es esta que estamos utilizando, que tenemos que utilizarla para la obra de Dios, ¿entiendes? Pues porque este juguetito ha atado a muchas personas. Este juguetito ya no les permite orar a muchas personas. Este juguetito, en vez de poder predicar la palabra de Dios por aquí, llevar un mensaje, ya no lo estamos llevando, amado. Ya no estamos llevando un mensaje de edificación. Lo que estamos llevando es un mensaje de controversia. Y ahora lo que estamos llevando es que yo soy mejor que tú y tú eres más pequeño que yo. No, amado. Entonces, él también creó su propia red, el enemigo. Su propia red. ¿Qué te quiero decir con esto? Entonces, mientras yo estaba los otros días en mi casa, estaba orando. Y mientras yo oraba, el Espíritu me decía, ¿sabes cuál es el problema, Eliezer? Que la tierra se ha humanizado. Están muy humanos. Porque el enemigo necesita que estén muy humanizados, que estén muy humanos. Porque mientras más humanizado está la gente, más control las personas pueden tener de esas personas. Y ahora me dice el Espíritu, y eso mismo que está sucediendo en la calle, ahora se ha metido dentro de la iglesia. Nos hemos humanizado mucho, amado. Y cuando nos humanizamos, ya dejamos de obedecer al Espíritu Santo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, humanizar la iglesia para que tú salgas del ámbito espiritual. Porque el enemigo sabe que él no puede con una persona espiritual, pero sí puede con una persona carnal. Sí la puede manipular, sí la puede confundir, sí la puede engañar. Pero con una persona espiritual él no se puede meter. Y por eso tú has visto que la tierra se está metiendo dentro de la iglesia. Pero no permita que se meta dentro de tu corazón. Por más que tú veas la tierra dentro de la iglesia, por más que tú veas la gente, el humano, dentro de la iglesia, no permita que esa tierra se te meta dentro de tu corazón. Sino, sé ejemplo. Sé ejemplo en conducta. Sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo, amado. Así que, de la misma manera que estos árboles están pasando una temporada, solamente es una temporada lo que está pasando en el día de hoy. Esto pasará. Se les ama mucho. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Manténganme también en sus oraciones. Amén. ¿Por qué? Porque es un camino fuerte, es un camino donde tenemos que seguir remando, amado. Así que vamos por más. Dios bendiga a cada una de las personas que se conectan, que escuchen la palabra. A la pastora Mari, que se le ama mucho. Allá a la distancia se encuentra la República Dominicana. Estoy viendo allá está mi sobrina que está conectada. Sobrina, te amo mucho. Estoy viendo a Gloria de Colombia. Gloria, Dios me la bendiga, guerrera. La paz de Cristo sobre su vida. Saludos para usted y su familia allá en Colombia. Mi hermanito Carlos, también lo veo por ahí, hermano guerrero del Señor. Estamos ahí conectados, guerreros. Se te ama mucho. Vamos para encima. Así que Dios me los bendiga. Y recuerda, solo es una temporada. Pasará la temporada. Pero son necesarias las temporadas a nuestra vida. Porque esas temporadas harán tus raíces más fuertes. Amén. Así que Dios me los bendiga. Reciban la paz de Dios. Y recuerda, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios me los bendiga.